Gloria a Dios. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos le obedecen? Buena pregunta, ¿cierto? Yo siempre le digo así a mi esposa. Digo, ¿me amas? Jesús dijo, si usted me ama, va a obedecer mis mandamientos. Pero cuando yo le digo eso a mi esposa, se me queda viendo muy seria, no sé por qué. Amén. Voy a animarlos. Primeramente quiero dar la bienvenida. Kurt, gusto de verte nuevamente. Me gocé con las fotos que nos mandaste. Qué bendición. Él andaba por allá en las misiones y eso es cosa muy buena. También veo un hermano que nos visita de al lado. Bienvenido, hermano. Dios tiene un propósito y una bendición para tu vida. Amén. Bueno, queremos continuar gozándonos. Adelante los hermanos, pasen adelante. Si no, de este lado hay más espacios también. Gloria a Dios. Quiero animarlos, vamos a colocarnos de pie y vamos a la palabra del Señor. Vamos a estudiar en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, capítulo 17. Quiero continuar animándoles a perseverar y continuar en la lectura de los devocionales de cada día. Es nuestra vida, hermanos. Es tan importante que nosotros continuemos estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar algo muy importante y vamos al capítulo 17 y verso 14 en delante. Dice de esta manera: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Padre, queremos darle gracias por su bendita palabra, y queremos pedir, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude. Que el día de hoy no sea el hombre, ni la capacidad del hombre, ni el talento de nadie, sea usted ministrando el corazón, la necesidad, y que cada persona, que cada uno de nosotros, el día de hoy salgamos de aquí animados, edificados, consolados, confrontados, corregidos. Edifique su iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento. Lluvia, bienvenida, gusto de verles. Bueno, si usted quiere dar un título a este tema, vamos a titularle las características y desafíos que Dios coloca sobre un líder o una persona. Nosotros de alguna manera ejercemos influencia
sea como hermanos, como padres, como madres, como personas en el trabajo, compañeros, amigos. De una u otra manera nosotros ejercemos una influencia. Y frente a eso debe haber, de acuerdo al modelo de Dios, ciertas características y ciertos desafíos que nosotros debemos enfrentar para que podamos nosotros realmente ser de bendición para las personas. Si nosotros no hacemos caso a esto, terminaremos haciendo mal y haciendo daño a los que amamos. Esa es una problemática muy seria en los días en los que nos encontramos. La ausencia de liderazgo de acuerdo al modelo de Dios. Y eso es muy serio en los días en los que estamos. Por eso nos encontramos con un pueblo que está oprimido, con un pueblo que está desviado y con un pueblo que está en grandes problemas por la ausencia de liderazgo. El liderazgo es la clave para una sociedad, para dar directriz, para que un pueblo pueda vivir reposadamente, para que pueda ser de bendición los hogares, las familias. Pero nosotros sabemos perfectamente que el liderazgo que normalmente existe en los días en los que estamos no es el mejor. Y de la manera que se conduce no es lo mejor tampoco. Entonces, estas características que aparecen aquí en la porción que vamos a estudiar son tan buenas y serían tan saludables si existieran en los días en los que estamos, y si realmente el liderazgo de los días en los que estamos tomara esas características para aplicarlas y vivirlas, sería una gran bendición para todos nosotros. Entonces, pero vamos a estudiar entonces qué es lo que nos está diciendo el consejo de Dios cuando Él toma al pueblo y empieza a hablarle. Vemos primeramente que dice el Señor que cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da para que tomes por posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en los alrededores. Primeramente, sabemos nosotros que el pueblo de Israel no tenía un rey. Ellos venían con un gobierno teocrático, o sea, Dios era su rey. ¿Y qué mejor hay rey que el Señor? Pero el Señor, conociendo el corazón del pueblo y sabiendo que en un futuro ellos lo desecharían y pedirían un rey, desde una vez les está enseñando y preparando cómo es que este rey se debería de conducir y las cosas que eran necesarias para que él pudiera guiar a un pueblo que realmente no le pertenece. Y de la misma manera, Dios nos enseña a nosotros mismos cómo es que nosotros debemos conducirnos y qué es lo que debemos de hacer, porque realmente aún las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluyendo a aquellos que tenemos hijos, no son de nosotros. Son del Señor y Él nos los ha prestado para ser guiados y orientados. Y de qué manera nosotros podemos influenciar sus vidas a tal punto que el día de mañana nosotros podemos ver la obra de Dios en sus vidas. O también qué miserable podemos fallar y darnos cuenta que ellos son el resultado de las semillas que hemos sembrado. Eso lo hizo el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Ellos se olvidaron de instruir al pueblo. En un tiempo, cuando terminamos de leer nosotros por allá el libro de Josué, comienza una nueva etapa. Esta etapa comienza en el libro de Jueces, donde había muerto el liderazgo de Josué y ahora se encontraba una nueva generación que había venido y no conocían a Dios, ni conocían la obra que Él había hecho. Se les había olvidado. Se recuerda que nosotros veníamos estudiando lo importante que era transmitir las cosas maravillosas que Dios ha hecho a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Es nuestro deber.
Es nuestra obligación dar a conocer a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho. Y el Salmo decía, para que no se le olvide y para que aprenda a depositar su confianza en Dios. Entonces, qué importante es que nosotros continuemos haciendo eso. Si nosotros realmente podemos transmitir estos valores y estos principios a nuestras generaciones, bendito sea Dios, porque veremos su gloria. Pero si fallamos miserablemente de transmitir esto, lo que veremos, ya podemos nosotros observar lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Alrededor nuestro encontramos una situación y una condición de caos, confusión, situaciones que están ocurriendo. Las familias están siendo más disfuncionales cada vez más, cada día más, por una problemática. Han desechado el consejo de Dios. Este país, en su principio, en su fundación, fue un país que fue levantado en el temor de Dios, con principios bíblicos. Las personas que escribieron la constitución de este país, ellos hicieron proclamaciones tan profundas como fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dijo él, denos cárcel, denos libertad, denos lo que venga a nuestra vida, nosotros seremos hallados en el fundamento del Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Eso era algo profundo. Y así muchos de ellos, en sus declaraciones encontramos que ellos tomaban como fundamento el consejo de Dios. Todavía por allá en 1950, 55, cerca de los 60, era ley, no era una opción, que a un alumno dentro de una clase, antes que él comenzara a estudiar matemáticas, filosofía o otro tipo de cosas, se tenía que leer el consejo de Dios y se tenía que orar en todas las escuelas, sin excepción de ninguna. Eso estaba establecido acá. Las universidades, cuando fueron creadas en los Estados Unidos, no fue para sacar doctores, ingenieros ni semejantes cosas. Las universidades, cuando fueron establecidas acá, esas grandes universidades de renombre, fueron establecidas para estudiar teología, el estudio del conocimiento de nuestro Dios. Esa era la primera función de ellas. Pero ahora, en los días en los que nos encontramos ausencia de Dios por todos lados. El sistema, el país, la nación ha expulsado el consejo de Dios de todas partes. Antes, cuando usted iba a la corte, usted encontraba en cada cuarto de la corte los 10 mandamientos establecidos como frontales para que la gente los pudiera mirar, meditar, contemplar. Cuando se iba a tratar cualquier asunto, se tomaba la Biblia y había un juramento. Jure delante de Dios que usted está diciendo la verdad y nada más que la verdad, y que Dios nos ayude. Porque se reconocía como la máxima autoridad. Se le daba honor, se le daba honra. Pero ahora la han echado fuera de las cortes, la han echado fuera de las escuelas, la han echado fuera de las instituciones. Gradualmente ha venido ocurriendo todo esto. ¿Y sabe qué es lo que nos queda? Confusión. Ahora no se sabe si eso no es. No sabemos a cuál baño meternos. Estoy metiéndome al baño equivocado. ¿Cómo estamos acá? Uno ve los muchachos de estos días y ¿será hombre o será mujer? Hay caos social, hay caos económico,
porque hay ausencia del consejo de Dios. Es increíble ver lo que ocurre en las cortes. Hay criminales que entran, que ellos deberían casi irse a la silla eléctrica, y en 2 o 3 meses los ves afuera haciendo sus fechorías nuevamente, porque no hay un justo juicio. Pues lógico, si no hay temor de Dios, ¿cómo habrá justicia? Y esa es la realidad en la que nos encontramos. La primera cosa que nosotros encontramos que Dios establece para un reino o para un pueblo donde va a existir un reinado es muy claro. Dice en el verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. La primera cosa que Dios le dijo: mire, ahora que tengas un rey, lo primero que él debe hacer es una copia del consejo de Dios. Y esa copia él la debe tener consigo para varias cosas. 1, para conocerla. 2, para meditarla. Para estar al tanto y para permitir ser guiado por el consejo de Dios. Si la palabra de Dios en un liderazgo, en una persona de influencia, no es algo que necesitamos, es lo único que necesitamos. Y si nosotros nos movemos fuera del consejo de Dios, vamos a encontrarnos en la misma condición como se encuentra el pueblo hoy en día. Y ese es el peligro aún dentro de las iglesias. Ya no se enseña el consejo de Dios porque tal vez ofende a algunos. Ya algunas iglesias han adoptado por hablar cierto tipo de temas sustraídos de algunas porciones de la palabra para no ofender a algún tipo de personas o algún grupo étnico o semejantes cosas. ¿Sabe? El Señor no está preocupado porque alguien se ofenda. El Señor quiere corregir el corazón de las personas para que sean bendecidas en el proceso. Pero muchas veces nosotros podemos estar preocupados: ¿qué va a pensar el hermano? ¿O qué va a pensar la hermana? ¿O qué va a decir el vecino? Y podemos comprometer. Pensaba yo en el líder Josué, en el capítulo 1, verso 7, verso 8. Dios le dijo: mira lo que te mando hoy, que tú tengas cuidado de poner por obra, de guardar todos estos mandamientos que yo te he prescrito hoy. No te apartarás de ellos, los guardarás, tendrás cuidado. Porque cuando tú hagas esto, cuando tú cumplas esto, todo lo que tú emprendas, todo aquello que tú proyectes, todo lo que tú hagas, será prosperado y te va a ir bien. Claro, ¿cómo no será prosperada una persona con la directriz de Dios? Si una de las cosas que tiene el consejo de Dios, como nos dice el Salmo, cuando nosotros leemos en el Salmo, deje primero le leo Josué para que usted entienda. Josué verso 7, capítulo 1, verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente,
y cuida de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. En el Salmo 19, verso 7 y verso 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Cuando yo y tú estamos en el consejo de Dios, adquirimos sabiduría de lo alto. Cuando desechamos el consejo de Dios, andaremos en nuestros propios caminos y nuestros propios criterios. Y nuestros caminos y nuestros criterios solo tienen una finalidad: la misma muerte. El hombre, el líder de hoy especialmente, no tiene nada bueno que ofrecer. ¿Sabes? Lo único bueno que nosotros tenemos que ofrecer es aquello que Dios nos da. Fuera de ahí, ¿qué podemos nosotros ofrecer? Nuestras ideas no son las mejores. Nuestros planes tampoco son los mejores. Lo que emprendemos será lleno de egoísmo, para mi propio beneficio, para adquirir lo que yo quiero, fuera de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos un liderazgo que vuelva a la senda antigua, que vuelva al principio, que vuelva a tener el libro para que esté leyendo en él, para que esté meditando en él, para que esté siendo guiado, para que esté siendo orientado, para que sus criterios cambien, para que su vida cambie. Pero una persona alejada del consejo de Dios, ¿cómo será cambiada? ¿Cómo será reformada? Hoy en la mañana estudiábamos con algunos de los hermanos que la naturaleza del hombre es depravado en toda su naturaleza. Voltee con su hermano y dígale: el hombre sin Dios es un depravado. Dígale. Eso es lo que es. Y dígame usted, ¿qué cosa buena va a salir de un depravado? No me vaya a decir que un depravado tiene los mejores planes. No. Por eso tenemos que venir al consejo de Dios, al espejo a mirarnos. Tenemos que volver a la palabra de Dios para que podamos ser corregidos en el corazón. Muchas veces pensamos que estamos bien. No, yo estoy bien, hermano, tranquilo. No estás bien. Si no estás amando y comiendo el consejo de Dios, no estás bien. Si no estás en comunión con el cuerpo de Cristo, no estás bien. Una de las evidencias, escucha esto, de que estás caminando con Dios. Capítulo 1, primera de Juan, dice que tienes comunión con tu hermano. Y si dices que tú estás en comunión, no lo estás haciendo, eres un mentiroso. Porque es uno de los resultados. Y el que anda en luz, ese no va a poder tropezar. Pero si andamos en tinieblas, podemos caer. Amén. Entonces dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestras familias, para guiar a un pueblo? Necesitamos sabiduría de lo alto. Y la sabiduría que hay hoy en día, especialmente en el mundo, no es buena.
es una sabiduría humana, es carnal, dice Pedro, es animal, o sea, con instinto, se mueve por instinto. Usted ha visto los animales, cómo se mueven por un instinto. Qué triste es eso. Entonces, le dice el Señor, lo primero que tú tienes que tener para que seas efectivo en el reinado, cuando ya seas rey, tú tienes que tener una copia del consejo de Dios para estar en ella, para meditar en ella, para que estés siendo guiado y orientado por ella. Es lo primero que tienes que hacer. Había algunos desafíos que anteriormente Dios le había hecho al rey con el fin de que su corazón no fuera desviado. Y hay 3 cosas que Dios le dice en esos desafíos que él debe guardar su corazón. Y de la misma manera Dios nos habla a nosotros que debemos guardar el corazón. Si nosotros volvemos a algunos versos anteriores, en el verso 16 especialmente, dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. En el tiempo antiguo, el poder de un reinado, el poder militar especialmente, se contaba en la caballeriza que él tenía. Entonces, si este hombre contaba con una gran cantidad de caballeriza, quería decir que tenía un ejército fuerte, poderoso, tenía poder. Y el Señor quería enseñarle al rey que no era con los caballos, no era con la capacidad de él, no era porque él era alguien. Y muchas veces Dios nos tiene que enseñar eso a nosotros también. Sí, una de las cosas peligrosas en estos días es que todo el mundo anda buscando una posición y tener poder, especialmente en el asunto político. Todos quieren una influencia, todos quieren un hueso, como decimos por ahí. Y eso desvía el corazón del hombre. Dios no quería que él se apoyara, tuviera la confianza en los caballos que tenía. Así Dios tampoco quiere de nosotros, que nosotros coloquemos nuestra confianza en aquello que es falso. Nosotros podemos colocar nuestra esperanza y confianza en muchas cosas si no tenemos cuidado, y poder nuestro corazón ser desviado. Nosotros podemos aprender con el rey, el hijo de David, rey Salomón, que él hizo semejante cosa. Él no observó lo que se le había dicho. Si nosotros vamos rápidamente, se los cito, Primera de Reyes, en el capítulo 4 y 26. Este hombre tenía algunos caballos por ahí. Dice: además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Él tenía por ahí alguno o 2 caballos para dar vuelta, ¿verdad? Eso era terrible, era tremendo. ¿Se imagina? 40,000 caballos. ¿Cuánto tiempo le tomaría si él montara un caballo por día? 40,000 caballos y 12,000 jinetes. Eso es lo que él tenía. La segunda cosa que dice ahí que el rey no debería de hacer, el otro desafío, si nosotros seguimos leyendo, dice, verso 17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La segunda cosa que le dijo el Señor: no tome muchas mujeres porque te vas a desviar. Yo no sé cómo él le hacía. Yo tengo una esposa y no hay qué hacer. Este hombre, no se lo digo en el buen sentido de la palabra, porque a veces nos quedamos cortos. A veces no podemos ni entenderle. El que entienda a su esposa es un afortunado, pero yo lo dudo que haya alguien que pueda entender a su esposa.
Le voy a contar algo. Dice que existía un hombre que muy apasionado estaba en un tiempo de oración y decía: Señor, por favor, tú tienes que concederme lo que te estoy pidiendo. Y él se insistió. Finalmente se cansó Dios y dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dijo: solo quiero que me concedas que yo pueda entender. No, primero le pidió, dijo: quiero un freeway que vaya de aquí hacia Hawái. Dijo: un freeway de aquí hacia... ¿Estás tú loco? ¿Cuánta varilla, cuánto cemento tenemos que usar para...? No, está usted mal. Pídame otra cosa. Dijo: está bien, Señor, quiero entender a mi esposa. ¿Qué quieres qué? Quiero tener la capacidad de entender a mi esposa. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí. Le contestó el Señor, dijo: ¿de cuántos carriles quieres el freeway? Le era más fácil hacerle el freeway que entender la esposa. Pero esa es una verdad. Salomón, a causa de eso, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, verso 3, dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres lo desviaron el corazón. Él fue desviado en su vejez, en su corazón, y terminó haciendo lo que no le agrada a Dios. Y eso es lo que puede ocurrir cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios. La tercera cosa que le dijo el Señor: no atesore, no amontone oro ni plata. A las personas que colocan su confianza en la posesión, en el dinero, eso es muy peligroso. Tenemos que guardar el corazón entonces frente a esas cosas. Yo no sé tú qué tienes en tu corazón. Lo que sí te puedo decir: si hay el deseo por acumular riqueza, abandónalo y busca a Dios. Él tiene lo mejor. Debes aprender a colocar tu confianza en el Señor. Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos. Pero no es fácil. Yo no le digo que es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Y una vez que nosotros aprendemos a caminar con nuestro brazo apoyado en nuestro Dios, vamos a ver su gloria. Él lo ha prometido. Amén. La segunda cosa que el Señor le dice a este hombre que él debería de hacer, lo podemos encontrar si continuamos leyendo. Dice entonces verso 19: y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Una de las segundas cosas que el Señor dijo: no se ponga en una posición mayor que sus hermanos. No tome ventaja de sus hermanos. No se crea mejor que sus hermanos. Y eso solamente era posible cuando él estuviera continuamente mirándose en la palabra de Dios. Gracias a Dios que aquí no existe ni una persona que se cree mejor que otro. Bendito sea Dios. Aquí todos nos creemos igual, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y si usted se cree mejor que otro, sabe, hay que ir a la palabra para ser corregido. Él, siendo el rey, tenía como mandamiento que no cuidara su corazón de no ser elevado y sentirse mejor que los demás. Sabe, de pronto hay personas que, especialmente aquellas personas que han alcanzado algún grado académico,
Y yo digo a veces cuando los veo, Señor, nunca le des un puesto a este hombre. Porque si así con lo poco que sabe, se siente como un pavo real y piensa que él es tan grande, tan elevado, y menosprecia a sus hermanos y pisotea a sus hermanos. Y cuidado con esas cosas. Que no se sienta superior a sus hermanos. Jesús nos enseña el modelo. Mateo capítulo 20, 26, todo lo hemos leído en alguna manera. Dice, pero entre vosotros no será así. Él está hablando de este asunto. Jesús está hablando que los mandatarios de este mundo, la gente en autoridad, la gente que tiene alguna posición, ellos la ejercen de una manera equivocada. Ellos oprimen a un pueblo, ellos quieren jalar de un pueblo. Pero el Señor le dice a sus discípulos, pero no será así entre vosotros. Con ustedes no va a ser así. El reino que yo les vengo a anunciar es diferente, la cultura es diferente. Nosotros conocemos una corriente de una cultura, pero está equivocada. Y está equivocada porque no está sujeta al consejo de Dios. Está equivocada porque sus ojos no están puestos en lo que Dios ha establecido. Pero ellos tienen su propia corriente. Y Jesús le dice a los discípulos, pero no entre vosotros será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos quieren ser grandes aquí? Muy pocas manos, porque escucharon la palabra servidor. Pues ese es el principio, de acuerdo a la cultura de Dios. Si usted quiere ser de los grandes, comience a servir a su hermano, comience a disponerse, comience a decir, cuenta conmigo, yo voy y abro la puerta, yo soy el que limpio las sillas, tranquilo, no se preocupe. Pero sabe, muchas veces ese no es el sentir del corazón. Muchas veces queremos ser reconocidos, que me reconozcan. Una vez me recuerdo que un hermano vino y me dijo, oiga, tengo tanto tiempo que he venido acá y usted no me ha reconocido. Dije, wow. Le dije, ¿por qué, hermano? Dígame. Dijo, porque yo soy apóstol y bueno, traía credenciales de aquí hasta el suelo. Le dije, no, pues tú eres más santo que Dios. Le dije, bueno, te voy a dar una escritura. Primera de Corintios capítulo 4, y luego vienes a hablar conmigo. No regresó. Yo pienso que Dios le ha haber ministrado, le ha haber hablado. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Corintios, así tengamos a todos los hombres por servidores de Jesucristo. Y se requiere del obrero ser hallado fiel. No le habrá gustado lo que leyó, pienso yo. Porque él quería un lugar, él quería una posición. Él quería ser visto, que la gente me vea, que la gente me aplauda. ¿Sabe? Eso no es lo que quiere Dios para tu vida. ¿Quieres ser uno de los grandes? Empiece a servir a sus hermanos. Dígale, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Cuenta conmigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y entonces Dios te va a engrandecer. El ascenso lo da Dios. Dile a tu hermano, el ascenso lo da Dios. Y eso es muy importante. Entonces aquí había un gran desafío para el rey. El desafío de permanecer en la palabra. El desafío de guardar el corazón, de no ser desviado y de no ser elevado para sentirse el mejor por causa de lo que él tenía, por causa de la autoridad que se le había entregado. Y solamente la única manera que él podía ser efectivo era permaneciendo en el consejo de Dios. Por eso Dios le había ordenado que él debía tomar una copia, hacer una copia y mantenerla con él para que continuamente él estuviese con sus ojos puestos en el consejo de Dios, para que su corazón fuera guardado, fuera cuidado. De lo contrario, se iba a pervertir.
Y eso es lo que ocurre en los días en los que estamos. Por eso estamos como nos encontramos. Quiero regalarles 5 cosas que este rey debería tener frente a lo que Dios le había mandado, y las mismas cosas nosotros debemos tener. La primera, él tenía que acudir a Dios para poder conocer su voluntad y así poder consecuentemente guiar a un pueblo que no le pertenecía. Él tenía que venir al consejo de Dios. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer con este pueblo? ¿A dónde lo debo llevar, Señor? Dame esa gracia, esa sabiduría para orientar, para tener paciencia. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos y uno de los retos más difíciles es trabajar con personas. 1000 veces es fácil trabajar en un trabajo, pero trabajar con personas, eso es cosa seria. Cuando uno está trabajando con personas, unos lloran, otros gritan, otros hablan de ti, otros se quejan, unos están inconformes, otros te dicen, sabe, usted debe hacer eso, usted debe hacer lo otro. Es un asunto serio trabajar con personas. Y solamente con ayuda de Dios, con la directriz del consejo de Dios, es que nosotros somos efectivos. De lo contrario, yo hubiera ahorcado 2 o 3. Me soy honesto. Porque no es fácil. No es fácil. Amén. Segunda cosa. Tenía que ser la palabra de Dios y no la interpretación de un hombre. Solamente en el consejo de Dios es que nosotros encontramos una correcta directriz. Y la problemática, especialmente en los días que estamos hoy, es que hay muchas interpretaciones de hombres. Y todo el mundo dice, es que yo pienso que esto es lo mejor. Y yo creo que esto es lo mejor. Y todo el mundo da su opinión, da su veredicto, pero se olvidan del fundamento, de lo establecido por Dios. Y de aquello que permanece para siempre. Y de aquello que no cambia y que no varía. Y que no importa que se hagan pedazos los cielos y la tierra, permanece fiel y firme, porque Él lo ha dicho, amén. Y Él lo ha establecido como tal. Entonces es muy importante por eso que sea la interpretación de Dios. Y por eso podemos decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? No qué es lo que dicen las personas. Muchas veces la persona le hace más caso al compadre. ¿Sabe que mi compadre dijo que haga esto? Y la problemática que nos encontramos hoy está basada en los criterios humanos, en los pensamientos de alguien, en la filosofía de alguien. Y a veces la adoptamos, aún en el cristianismo. A veces yo he tenido que hablar con personas que cuando yo hablo con ellos digo, ¿a quién estabas escuchando tú? Parece que el mismo diablo te estaba hablando. Unas barbaridades, hermano, tan desviadas del consejo de Dios. Y yo tengo que decirle, ¿sabes? Tú tienes que vaciar ese vaso y venir al consejo de Dios para ser llenado. Porque lo que crees y lo que piensas es pura basura. Y ellos dicen, pero es que yo pensaba, pues sí, pensabas, pero es que mi papá me dijo, están equivocados tú y tu papá. Tienes que venir a arrepentirte y tienes que abrazar el consejo de Dios. Si no, vas a terminar haciendo daño a tu familia y a los que tú amas. Amén. Tercero, debería ser la constitución política de su vida y de su reinado. No debería haber una política diferente. Hoy, especialmente en los días en los que vivimos, este asunto de la política vuelve loco a cualquiera. Y sabe, eso de la política es un asunto que, yo no sé, yo pienso que se lo inventó el diablo, porque eso está tremendo. Ellos buscan una manera y alguna situación de tal manera que ellos van a obtener lo que ellos quieren, cueste lo que cueste. Si hay que matar a alguien, hay que matarlo. Si hay que pisotear a alguien, hay que pisotearlo. Si hay que caminar encima de alguien, caminemos encima de alguien. Y eso es lo que hace
el liderazgo que tenemos en estos días. Y uno encuentra a un pueblo oprimido, sufriendo. Un pueblo marginado en una esquina. ¿Será eso lo que quiere Dios? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que haya justicia, que la voz del oprimido sea oída, que se guarde el derecho, la verdad. Pero todo eso se pisotea. Los criminales tienen más derecho. Los que infringen la ley parece que son los que están puestos a estar en libertad. Es increíble. Yo me quedé, hace unos días me quedé maravillado. Estaba pasando ese tiempo de los gays en una peregrinación que ellos tienen, y ellos estaban entrevistándoles. Y las cámaras y todo el mundo al pendiente de lo que ellos decían. Y ellos dijeron algunas cosas tan profanas y tan profundas que yo dije, Dios mío, ayúdanos, porque si nosotros no predicamos la verdad del Evangelio de Jesucristo, estos bárbaros van a adoctrinar a todo el mundo. Ellos dijeron cosas como estas. La verdad es que si todos fueran como nosotros, entenderían el verdadero amor. Y yo dije, Dios mío, lo que pasa es que el mundo nos juzga y nos condena porque no conocen el verdadero amor. Y cosas como esas estaban diciendo. Yo decía, wow. Y todo el mundo pues aplaudía. Y la verdad del Evangelio, ¿dónde está? Si la iglesia es la que debe representar al Señor frente a esta cultura. Y la verdad es el baluarte de la iglesia. La verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros somos una lumbrera en medio de unas tinieblas. Amén. A ver, dígale a su hermano, alumbra. Dígale a su hermano, alumbra en estos días tan difíciles. Entonces esto es lo que debería de ser. El consejo de Dios, la palabra de Dios debería ser la política de su reinado, la política de su vida. Él debería tomar la palabra de Dios y colocarla como directriz, y su reinado sería establecido por siempre, hermanos. Pero sin embargo, no ocurrió de esa manera. Y nosotros vemos los resultados y las consecuencias de eso. Y podemos vivir aún parte de eso. Qué grande es lo que Dios desea para el hombre. Y qué dureza de corazón del hombre para resistir la voluntad del Padre y para apartarse en sus propios caminos. La cuarta cosa, esto debería ser la misma razón de la vida. ¿Por qué vivimos? El propósito de la vida. Para cumplir lo que se nos ha mandado y terminar llevando gloria a Dios. Eso debería estar en el corazón del rey. Como modelo para las naciones a su alrededor. Que la gente pudiera decir, realmente Dios está en medio de este pueblo. Y este rey es temeroso de Dios. Y mira cómo se conduce. Y mira de la manera que ejecuta justicia. Y se debía de ser esa lumbrera que causara sed y hambre a las naciones a su alrededor, como debe ser el cristiano hoy en día. Sí, nosotros somos la embajada que Dios ha colocado en esta tierra, para este tiempo, para este momento. Y debemos alumbrar de tal manera, y debemos vivir de tal manera, que causemos sed y hambre en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, en nuestros propios familiares, y ellos digan, yo quiero lo que esta persona tiene. Yo anhelo ser como Mauricio. Yo anhelo ser como Benjamín. Yo quiero ser como Ezequiel. ¿Se imagina? Pero debemos permanecer aquí.
Salmo número 1. Pienso que todos no lo sabemos, ¿cierto? Si no, apréndaselo, porque es necesario que estemos en la palabra. Bienaventurado el varón que ¿qué? Ni en camino de escarnecedores, ni en silla se ha sentado, ¿cierto? ¿Sino en qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No así los malos. Sí, el hombre de Dios, la mujer de Dios, para ser guiado, para ser corregido, para ser alumbrado. Yo le dejo de tarea que usted se lea el Salmo 119. Usted va a encontrar lo poderoso que es la palabra de Dios. Da gracia al humilde, da sabiduría al simple, corrige el corazón, establece los criterios, levanta al menesteroso, da fuerzas al cansado, anima al espíritu quebrantado. Usted lee el Salmo 119 y se va a quedar maravillado de la operación de la palabra en la vida de una persona. Lo que ejerce, lo que ejecuta el consejo de Dios. Es algo extraordinario. Y cuando nosotros amamos la palabra, cuando estamos en el consejo de ella, cuando estamos siendo guiados y orientados, dice el Salmo 119, 11, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo va a resbalar mi pie si está siendo alumbrado el camino? Pero cuando no hay luz, pues con razón todo el mundo tropieza y cae. Amén. La quinta cosa que él debería hacer, para él el consejo de Dios sería ser el eje rector de todas sus decisiones. Yo tomo mis decisiones basadas en lo que dice Dios, no en lo que siento hoy. Y sí, esa es la problemática mayor. Todo el mundo toma decisiones por lo que siente hoy. Ay, hermano, perdóneme, no llegué a la iglesia porque sentí mucho sueño. Alabado sea Dios. Sentí que hoy no tenía ganas. ¿Por qué abandonó a su esposa? Oh, es que siento que ya no la amo. Oh, sientes que no la amas. Y todo el mundo se ha convertido emotivo. Usted vea, a ellos no le importa el dolor que genera a los hijos, el daño que va a generar, él siente o ella siente. Siento que ya no hay amor. Un día le dije a una pareja que yo estaba tratando, él era un duro en su corazón. Le dije, ven, ¿por qué no vamos un ratito nos platicamos un poquito acerca de eso? Digo, no, es que yo siento que ya no tengo sentimientos por mi esposa. Le dije, ¿quieres sentir algo? Ven, vamos a platicar un poquito para enseñarte algunas cosas que tienes que aprender. No es por sentimiento. Tú has hecho un pacto delante de Dios. Te has comprometido a estar con ella en las malas, en las buenas, hasta que la muerte te separe. Y todavía veo que respiras, así es que regrésese a su casa y pídale perdón a su esposa y reconcilie su relación y aprenda a buscar a Dios y a servirle. Ese hombre se enojó mucho conmigo por un tiempo, pero después me buscó porque dijo, ¿saben? Nos hemos reconciliado. Bendito sea Dios. Nuestras decisiones deben pues ser basadas en lo que dice Dios, no en lo que yo creo que es lo mejor, en lo que dice Dios, aunque vaya en contra de lo que yo creo. Déjame decirte algo, hermano, Dios no se equivoca. Yo y tú nos podemos equivocar, Él no se equivoca. Y Él nos ha dejado esto. Estas características deberían estar en nosotros. Deberíamos ser hombres y mujeres del consejo de Dios. Cuando tú le hablas a alguien,
No le digas lo que tú crees. Eso no tiene peso, eso no tiene valor. Dile lo que dice Dios. Eso sí tiene valor. No le cuentes una historia. Mira, hermano, pues yo cuando era esto. No. Cuéntale lo que dice Dios. Y habrá un cambio. Habrá una transformación. Y así debería de ser. El Salmo 1, Salmo 19 y el Salmo 119 están conectados. Esos tres salmos hablan de la grandeza y el poder del consejo de Dios para nosotros. Ojalá y te conviertas en un estudiante del consejo de Dios, para que seas sabio y entendido en lo que debemos de hacer en los días en los que nos encontramos. Sabe, en estos días hay mucha incertidumbre. Hay un pueblo que tiene muchas preguntas. Hay personas que no saben qué hacer. Hay familias que están guiadas por criterios humanos. Pero hoy la respuesta la tenemos en el consejo de Dios. Si nosotros vamos al consejo de Dios, la gloria de Dios será manifestada en nuestras vidas. Y Él no te dejará caer. Amén. Yo quiero animarte en estos desafíos, en estos días, en estos tiempos donde hay oscuridad. Vuelve al camino antiguo. Vuelve a hacer de la palabra. ¿Cuántos de aquí no tienen la aplicación para estar en los devocionales? Ponga la aplicación. No sea negligente, no sea flojo. Sea del consejo de Dios. Si no lo has hecho, si no has estado en su palabra, si no has sido una persona que le ha estado buscando, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, quiero comprometerme contigo para serte fiel. ¿Sabe? Dios no busca personas con talento, con habilidades. Él busca personas que le sean fieles. Dios requiere fidelidad. ¿De qué nos sirve que nosotros echemos maromas y hagamos tantas cosas, pero si no somos hallados fieles delante de Dios? Si tú no tienes tiempo para estar en su palabra, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para nada, pues ¿de qué te sirve? El final del día va a haber muchas lágrimas, hermanos. Créame lo que le digo. Estamos tan cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Si no alineamos nuestras vidas, si no hacemos prioridad de las cosas de Dios, va a haber muchas lágrimas. ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? ¿Cuántos se están preparando para irse con Jesús? Cuando Él venga, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, suena la trompeta. Y solamente aquel que tenga oído para oír esa trompeta, porque está su sentido ejercitado. Escuchen, solo aquel que tenga el oído sensible al Espíritu Santo, porque está en comunión y en relación con Él, oirá la trompeta. El que no, le va a pasar como el del telégrafo. Yo les conté esa historia, se las voy a repetir rápidamente. Un hombre buscando trabajo, y estaba una oferta en un lugar de telégrafo, de esos que hacen sonido, tic, 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 tic. Y la oferta era maravillosa, ofrecía una cantidad tremenda. Y había como, no se dice que había como 300 personas. Y el que llegó al último dijo: ay, Señor, 300 delante de mí, wow. Bueno, gloria a Dios, ya estoy aquí. Y él se quedó ahí. Y de pronto el que llegó al último se paró y se metió a la oficina. A los 20 minutos salió para afuera y el dueño de la empresa dijo: bueno, todos los demás se pueden ir, ya encontramos la persona para el trabajo. Y todos los demás: ¿qué es esto? Esto es una injusticia, ¿cómo es esto? Dijo: señores, se hizo el anuncio por telégrafo. El que pudo escuchar el telégrafo entró a la cita. Así será en el tiempo del Señor. Los que estén preparados
con su corazón listo, con la lámpara abastecida, aceite listo. Suena la trompeta, nos vamos con el Señor. Y los que no, como el telégrafo, a decir, ¿y qué pasó aquí? Prepara tu corazón, hermanos. Los quiero animar, colóquese de pie. Vamos a darle gracias al Señor, Él es bueno. Bendito Padre, te queremos dar la gloria a ti. Pasen los hermanos para adorar a Dios. Bendito Dios, qué retos tenemos delante de nosotros. Señor, realmente estamos en problemas como cultura, como sociedad. Mira el liderazgo que hay, Señor. Es un liderazgo pervertido, es un liderazgo sin tu presencia. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a marcar pautas de liderazgo, a no comprometer, a ser hallados en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Como iglesia queremos darte lo mejor. Ayúdanos a tener también las prioridades en orden. Guárdanos de las distracciones. Perdónanos cuando hemos abandonado el meditar en tu consejo, cuando hemos dejado de platicar contigo, cuando otras cosas han tomado preeminencia y lugar y las hemos convertido en ídolos, de tal manera que abandonamos la relación contigo. Y ayúdanos, Señor. Habla con tu Dios, dile, ayúdame. Ayúdame, Señor, te necesito. Necesito ser guiado por ti. Necesito ser llenado de tu Espíritu Santo para vivir la vida que tú quieres que yo viva hoy, frente a una cultura adúltera, pecadora, una cultura llena de maldad, llena de ruina, de maldición, para poder ser el que te representa, el que anuncia tus maravillas, para poder ser la persona la cual tú, Señor, usas como instrumento para bendecir a otros. Bendito Dios, gracias porque nos has regalado tu consejo hoy. Que no nos haga falta. Tu Espíritu Santo continúe confrontándonos, guardándonos, llevándonos. Queremos ser efectivos realmente, Señor. Por eso te queremos pedir que nos ayudes. Tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Danos hambre, danos pasión por estar contigo y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle un momento al Rey del Cielo. Bendito Dios. Digno de recibir toda la oración, digno de recibir esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús muerto no me va. Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti. Yo
Cristo. Cristo Jesús, no hay otro nombre más. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Cristo, esperarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, oh Santo, Santo, solo tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres bueno. Señor, damos gracias nuevamente porque has sido bueno. Ayúdanos como pueblo, Señor. Te necesitamos. Tenemos retos, tenemos luchas, pero poderoso eres tú para guardar nuestro depósito, para llevarnos al final del camino. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti, a ser hallados en ti. Señor, cuando enfrentemos los retos, seas tú con nosotros para que podamos ser victoriosos. Guárdanos de los criterios humanos. Guárdanos, Señor, de aquello que nos destruye. Guárdanos de estar, Señor, preocupados por aquello que no lleva gloria a tu nombre. Enfócanos, Padre, para continuar permaneciendo en ti. En el nombre de Jesús. Y a ti atribuimos toda la gloria, la honra. Yo oro por estas familias, Padre, que tú has traído acá. Bendigo sus vidas, Padre. Oro que tú cumplas en ellos todo propósito de verdad. También oro que sigas depositando hambre por ti y tu presencia, por tu palabra. Guárdalos del mal. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y doy gracias por tu pueblo, porque tú los has llamado con propósito eterno. Continúa usándoles, Padre, en el nombre de Jesús. A ti atribuimos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Quiero dejar el espacio por si alguien necesita oración. Estamos despedidos, vayan, salúdense, pero el que quiera oración vamos a dejar acá abierto para... Yo quiero orar por ti si necesitas oración. Amén. Gloria a Dios. Fuerte saludo y ánimo.